continuamos en Consentido Público y es momento ahora de darle la bienvenida a Nelly Borges, coordinadora de la Casa de la Mujer Rosa Chazarreta de Matanza. Bienvenida, Nelly, gracias por estar. Muchas gracias. Nelly va a estar charlando con nosotros a ver si podemos entender y crear un poquito de conciencia, un poquito más, siempre un poco más viene bien, acerca de lo que pasa con la violencia de género. Lamentablemente cada vez son más las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género. Vamos a ver este informe que habla bien sobre el tema y después charlamos. Wanda Tadei, Alejandra Céspedes, Carmen Sabrina Senamo, Lidia Valiente, Betiana Chávez, Gladys Pereira, Fátima Guadalupe Catán, Jorgelina López, Norma Rivas, Natalia Nievas, Ivana Correa, Carolina Ruiz Díaz, Verónica Viviana Medina, Analía Cáceres. Todas ellas tienen un denominador común. Fueron víctimas de la violencia de género más escalofriante. Murieron incineradas por sus parejas o cónyuges. Distintas edades, distintos lugares de residencia, distintos niveles socioeconómicos. Las estadísticas son implacables. En el último año aumentó alrededor de un 40% el número de consultas en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. En los 2 primeros meses del año se registró más de medio centenar de asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. Al menos 9 de las víctimas murieron incineradas. En 2010 murieron 260 mujeres por golpes, balas o apuñalamiento. 11 de las fallecidas fue por quemaduras provocadas por su pareja. Algunas ONG reclaman la tipificación del femicidio como figura autónoma del Código Penal. A nosotros lo que nos interesa es que dejen de morir las mujeres, que dejen de matar a las mujeres. Y una de las cosas que se vio es que las mujeres que murieron asesinadas en el último tiempo habían hecho denuncias de amenazas o de lesiones. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Está en la figura penal que se aplica cuando ella ya murió? ¿O está en el proceso que pasó antes? Ella fue, hizo la denuncia en la policía. Ella fue y habló ante el fiscal. ¿No le escucharon? ¿Le escucharon y no le creyeron? ¿Le escucharon, le creyeron? ¿Escribieron la denuncia donde ella dice me va a matar y no hicieron nada? Entonces, es en el camino, es en las políticas de prevención que hay que intervenir para prevenir el tema de las muertes de las mujeres. No hay acuerdo entre académicos y juristas especializados en género sobre la conveniencia de crear una figura penal para sancionar el femicidio. Se ha cumplido un gran avance en el 2010 con la promulgación de la Ley 26.485, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales. ONGs como la Casa del Encuentro, que dirige Fabiana Túnez, cumplen una tarea incansable. La Casa del Encuentro tiene un centro de asistencia y orientación compuesto por voluntarias profesionales, psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, que dan asistencia y orientación a las víctimas de violencia que llegan a nuestra organización, ya sea vía telefónica o personalmente, incluso a través de mails. También se encuentra habilitado el centro de llamadas que responde al número 137 del Programa de Víctimas contra la Violencia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que dirige la doctora Eva Giberti. Las distintas opiniones que se escuchan hoy sobre las violencias contra mujeres y niñas pueden caer en la ilusión de habernos encaminado en la conquista de los derechos femeninos. El reclamo necesita una voz que grite fuerte. Muy bien, veías ahí entonces primero imágenes tremendas que muchas veces valen más que 1000 palabras. Sí, una cifra, un número frío y tremendo porque son 260 las mujeres que en el 2010 fallecieron. En realidad las cifras oficiales y las estadísticas que aparecen como registradas, porque después hay un montón de situaciones que no están registradas, que no, y seguramente son más. Nelly, ¿cómo aparece en vos la inquietud de formar un lugar para poder recibir a mujeres y ayudar a mujeres que sufran este tormento? Mira, cuando aparece una inquietud es cuando es una necesidad.
cuando yo tuve la necesidad o me empecé a dar cuenta que mi vida estaba sumada en situaciones de violencia, en conjunto con otras mujeres vimos que en una matanza o en un país o en una provincia, hablando de los 89, del año 89, donde no había nada, nosotros empezamos a trabajar en este tema. ¿Vos fuiste víctima en tu caso? Yo fui víctima, yo soy sobreviviente de situaciones de violencia y creo que es cuando uno se hace cargo del problema y hay que cambiarlo. Había que cruzar el límite de la General Paz para venir a Capital a empezar a prepararnos como agentes en prevención, pero el tema era volver y ensayar lo que aprendíamos, porque nuestras vidas, en nuestras casas estamos sufriendo situaciones de violencia. Y se puede salir desde ese darse cuenta, es como una pequeña luz que te entra, y empezás a decir, quiero vivir otra vida posible. Sí, supongo que también hasta que uno llega, no sé si ahora, pero en ese momento había vergüenza, muchas veces se considera a la víctima culpable, lo cual es monstruoso. La sociedad hace como un festejo en algún punto de se lo merecía, si es insoportable, hay que aguantarla. Mira, yo no sé si la sociedad se hace un festejo. A mí me parece que muchas veces la sociedad ve lo que no mira y no mira lo que no ve. Me parece que el tema de la violencia está entre nosotros, pero muchas veces no queremos ver porque, viste, es como si fuera, si veo me comprometo, si veo el que es agresor es mi hermano, el que es agresor es mi hijo, el que es agresor es mi amigo, y algo habrá hecho. El no te metas está tan impregnado en esta sociedad argentina que me parece que a veces las mujeres nos da vergüenza, no sé si nos da vergüenza, creo que no nos van a creer. Nelly, por estas horas, en relación a lo que decía Federica, está circulando por correo electrónico una estampita de un Sam Barreda, ¿no? Haciendo una oda de este odontólogo que asesinó a 4 mujeres, a sus 2 hijas, a su esposa, a su suegra. Y en este sentido, ¿qué pensás, qué efecto tiene esto y por qué genera, en todo caso, esta celebración? Porque sabemos que muchos varones hacen como una cosa divertida de esto, ¿no? Se ríen cuando sabemos que la consecuencia es la muerte, como extremo en la violencia de género. Nosotros creemos, con el tema de Barrera y con el tema de Wanda Tadei, creo que nosotros hemos visto una sociedad que está mucho más con los exitosos, con los ganadores, que con la víctima. Entonces, creo que Sam Barrera representa para muchos varones lo que quisieran hacer, quiero matar a la bruja de mi suegra. Entonces, hay como una inconsciencia, porque si no, no puedo creer que una barra de un club lo cante a Barrera como un ídolo. Entonces, eso hace que muchas veces a las mujeres diríamos, a aquellas que sufrimos violencia, entonces siempre está el opresor o el poder, siempre está bien mirado. Nadie mira a la víctima, porque nadie quiere, diríamos, identificarse con una perdedora. Recién hablabas de Wanda Tadei, y la sensación que tenemos quienes trabajamos en los medios es que lamentablemente crecieron situaciones como las que pasaron en esa pareja, esta situación de prenderle fuego a la víctima. No sé si antes era también común y uno no estaba enterado, o a partir de esta situación empezó a crecer esto como fenómeno de destrucción, de agresión, en fin. Nosotros, aquellas personas que trabajamos en asistencia y estamos en los grupos, nosotros consideramos que el tema de Wanda Tadei fue un antes y un después. Que el hecho de que el baterista, o sea, una persona exitosa, y en una impunidad que tenía, y donde primero estaba libre y después iban a ver si era culpable, era como darle permiso al agresor, porque nosotros, las mujeres que vienen a darnos, nos decían, ¿no ves que a ustedes nadie les cree? Entonces, ¿no ves que esto? Entonces, dice, mi marido me dice, mira la televisión, míralo. Está libre. No pasa nada. No pasa nada. Entonces esa impunidad que se le dio al agresor es lo que envalentonó en la actualidad a muchos varones agresores. Mariani, ¿pasa o no pasa nada? ¿Qué pasa en la legislación? ¿Qué pasa con una persona que golpea a su pareja? ¿Qué pasa con la ley? Mira, leyes hay. Lo que sucede es que hay leyes de protección, de hecho una muy importante que se aprobó en el 2009 y que fue reglamentada el año pasado por la presidenta, que es una ley de protección integral a las mujeres en todos los ámbitos de sus relaciones interpersonales, es decir, distintas modalidades de violencia. El punto es, ¿qué pasa con la justicia si a tiempo dicta una medida de protección? Esto
esto es prohibirle que el agresor se acerque a la mujer. Pero ¿qué pasa? El agresor se acerca. ¿Y quién controla que se acerca? O sea, hay como mecanismos que podrían proteger, pero hay fallas. Muchas veces lo que sucede... Perdón, pero legalmente, sí. a ver, un hombre le pega brutalmente a su mujer, Sí. ¿verdad? O su exmujer o lo que Sí. fuera, no importa. Digo, la deja llena de moretones, Sí, es una lastimada. lesión. Bueno, ¿no se toma como un intento de homicidio? Porque Puede a mí me ser, parece bueno. que muchas veces es simplemente lesiones, pero fue lesiones porque hubo suerte, porque no dio con la cabeza. Claro, en una ese es el esquina. punto. Eso, lo que vos señalás es crucial, porque ¿qué sucede? Va una mujer, vamos a hacer un hecho concreto, a la comisaría. Muchas veces se minimiza el evento porque dice, bueno, pero tiene un moretón, o sea, y se toma como un hecho aislado. Lo que está sucediendo la semana pasada, un fallo muy interesante que se dio a conocer del Tribunal Oral Criminal número 9 de la Ciudad de Buenos Aires, porque una sucesión de hechos, de lesiones, de amenazas, la amenazaba con el teléfono celular mandándole mensajitos de texto a su ex mujer, un día la subió en el auto amenazándola con un arma y la llevó a un parque. Todos estos hechos que un juez en otra instancia los podría haber visto como aislados, la amenazó con mensajitos de texto, la subió al auto y la llevó a un parque, le pegó un par de bifes en la calle, los tomó como un todo y dijo, le damos por estos hechos que alguien en otro momento, y esto sucedía y viene y sucede también, los ven como aislados, como un problema de violencia de género, y le dieron 5 años de prisión efectiva, y esto como un fallo, diría, inédito hasta ahora en el país, por ver el todo como la problemática de la violencia de género como un todo. Vamos justamente hablando de violencia de género y de relatos estremecedores a ver lo que le pasaba a Alejandra Rubio, que cuenta aquí en este testimonio. En realidad esto es de infama, nosotros lo levantamos para que grafiquemos claramente lo que pasa en una pareja cuando entra la violencia. Años en noviembre me separé. Desgraciadamente el último tiempo fue una persona violenta, nunca había llegado a pegarme, pero ayer ya no solamente me pegó, sino delante de mi nene. Es la primera vez porque fue también la primera vez que me pegó. Él, más allá de gritos y empujones, no había llegado a otra cosa. Esta fue la primera vez que él me pegó, y obviamente lo primero que hice cuando los vecinos pudieron sacarlo de mi departamento fue cerrar la puerta e irme a la comisaría llena de sangre como estaba, a hacer la denuncia. Me tuvieron que hacer una cirugía de estética, darme 4 puntos en la nariz, además de la operación. Y bueno, y desgraciadamente con mi nene solos, el médico de guardia tuvo que quedarse con él haciendo de niñero. ¿Cómo te golpeó? Con un cabezazo. Y bueno, seguía después intentando darme cabezazos, pero bueno, yo bajé la cabeza. La vecina del primer piso decía que yo, cosa que no me acuerdo, que se dio cuenta que había golpes porque temblaban las paredes del edificio, que él me pegaba. Impresionante. Primero que nada, un beso enorme a Alejandra. Hay que ser muy valiente también para plantarse adelante de un micrófono, una cámara y dar este relato. Beso enorme y estamos para lo que necesites, Ale. Pero a ver, ella relataba también minimizando. No, me insultaba, me empujaba. Como si eso, Nelly, fuera algo... No era tan grave. Es que en esta sociedad, en una pareja, generalmente la mujer dice, me empujó. Entonces, muchas veces, desde lo psicológico o desde lo subjetivo de una mujer que sufre situaciones de violencia, no ve el empujón como un acto violento. No ve diríamos, cállate la boca, sos una tarada. No lo ve como violento. El tema que nosotros siempre decimos que la violencia es como una escalera. La primera que se manifiesta es la violencia emocional. La segunda, vamos subiendo el escalón, a la violencia psicológica, la violencia económica. Es lo que contaba la compañera en la televisión. Yo no me di cuenta, es la primera vez que me pegó. No, es la primera vez que me pegó físicamente. Claro. El tema que no lo vemos como un golpe, como una agresión, porque digo, estaba nerviosa. Tendemos a disculpar a la pareja nuestra. Entonces, cuando se nos cae el telón, la máscara y se descubre la personalidad, es cuando no puede ser que me haya pegado, no puede ser que me haya quebrado. Lili, perdón. No, que digo, me parece muy buena la oportunidad también para desmitificar otra cosa que es muy de la calle. Es decir, bueno, lo que pasa es que ella está así, ella es así, ella lo acepta así. Viste que hay como un decir popular de, bueno, está el golpeador y está la golpeada. Hay un montón de mujeres que están mirando en este momento y que no se animan a dar ese primer paso.
A mí me parece que desde anteayer y ayer que apareció la compañera periodista hablando de su situación, me parece que es como un hálito de aire fresco en poder ver que la violencia atraviesa las clases sociales y a veces empieza a salir de lo privado a lo público. Porque aparece el prejuicio también de que eso pasa en sectores marginales, faltos de educación, y en realidad en los sectores más altos y privilegiados también aparece, pero se cuenta menos porque hay mayor hipocresía. Y aparte cuando ella relata el hecho en sí, creo que muchas de nosotras, las mujeres que hemos pasado por situaciones de violencia, nos vamos a ver reflejado en esta descripción que ella hizo. En el momento decía, estaba operada y me apretó contra la pared, o dormí, vine del hospital y me dejó durmiendo en el sillón. Pero es el acto de un señor agresor que lo que quiere imponer es su orden ante decirte, mira, yo mando y yo decido. Bueno, y además lo que hizo después fue, al él pegar el cabezazo, se lastima un poco, fue directo a lo del padre de Alejandra, lo de Cacho Rubio, tocarle el timbre a decirle, tu hija me lastimó. O sea, lo primero que hizo fue ir a cubrirse y echarle la culpa a la víctima. Nelly, es la figura del agresor. Claro. El agresor siempre desliza la responsabilidad y dice, vos me provocaste, no ves que vos me sacaste, es tu culpa. Es exacto. Sería importante, como decía Martín, que seguramente hay muchas mujeres que pueden estar mirando en este momento y tomando conciencia de que esos gritos, de que ese maltrato, que esa humillación forma parte de este círculo de la violencia. ¿Qué le podés decir? ¿Qué pueden hacer? A mí me parece que ¿qué es lo que podemos hacer las mujeres que estamos en situación de violencia o que hemos pasado? Es lo mismo que dijo la compañera, la periodista, es abrir la puerta y empezar a contar. No tener vergüenza, el que se debe avergonzar es el agresor. Nosotros no podemos tener vergüenza que nos pegue. Nosotros cuando elegimos nuestra pareja es para compartir situaciones, es empezar a avisar, empezar a salir del mundo de lo privado a lo público y empezar a contar lo que pasa. Nelly, mira, acá hay un llamado que me parece que grafica muchas situaciones también. María Elena de San Telmo dice, yo me siento maltratada por mi marido, pero no me puedo ir porque no tengo plata para irme a un hotel. A ver, hay una cuestión económica que también es una realidad. ¿Y qué se hace acá, Nelly? A mí me parece que cuando hablaba recién Mariana Carvajal con respecto a las leyes que tenemos, me parece que hay una ley, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que significa la exclusión del hogar del agresor. El tema que muchas veces en esta sociedad, cuando la mujer se queda en casa, es la reina de la casa, la ama de casa, la que se debe cuidar. Es la economía del cuidado que no tiene dinero, que no se paga. Entonces esta compañera que antes de haberse casado trabajaba, cuando viene a ser ama de casa no trabaja, entonces por 10, 15 años pierde la cultura del trabajo, por lo tanto considera que no puede salir a trabajar. Sí, queda fuera también. Queda fuera de una orden. Entonces cuando sufre situación de violencia, entonces cuando se tiene que separar se encuentra que no tiene una autonomía económica. Está cautiva. Entonces sí, claro, eso también hace quedar, pero digo, ¿qué hago si me voy? ¿Qué le doy de comer a mi hijo? ¿Qué estudio? ¿A Eso también es una trampa de esa sociedad que tendría que ver cómo lentamente se van insertando la mujer que sufre situaciones de violencia o la ama de casa en tener una autonomía económica. Este es uno de los temas claves. De hecho, la ley de protección de la mujer, que decía que el año pasado la reglamentó la presidenta, establece entre tantísimos puntos para armar un plan nacional contra la violencia de género, el hecho de que haya subsidios y ayuda económica a las mujeres que viven situaciones de violencia y también sus subsidios que tengan que ver con la vivienda, que esto falta todavía, no está implementado, hay que decirlo, está en proceso, pero son aspectos muy importantes para que las mujeres puedan tener autonomía, porque la autonomía finalmente es el primer paso para salir de la violencia. Exactamente. Una de las grandes cosas que entrampa a la mujer en situaciones de violencia es la falta diríamos, de proyectos propios, porque la autonomía económica la limita, porque no tan solo se debe hacer cargo de ella como persona, como sujeto, sino ella también tiene la responsabilidad de sus hijos. Entonces, ¿cómo puede sacar a sus hijos a un lugar incierto donde no puede mandarlo al colegio, donde para llevarlo pierde, el niño tiene que dejar sus afectos, su juguete, los olores de su casa? Entonces el niño también no puede tomar decisión. Y este padre agresor, cuando agrede a la mujer y se olvida que es padre, porque no le interesa, es un control a la mujer
es volver a controlarla para ponerla dentro de su casa. En el informe que presentamos se decía que las ONG estaban proponiendo crear una figura autónoma del femicidio, pero que a la vez es como que los juristas y los académicos están divididos de crear esa categoría autónoma. ¿Por qué? Es una discusión, creo, que entre juristas. Nosotros, la gente real que vivimos en la vida, en las vidas vividas, nosotros lo que podemos saber, que he acompañado a un montón de mujeres, que muchas veces, fíjese, el varón agresor, el varón puede matar, puede quemar, y después de un tiempo puede ir preso, inclusive Barrera está libre. El que mató a Carolina Loy hay una probabilidad que salga, porque entonces están hablando de una emoción violenta. Hay muchas mujeres que en sentido de defensa o en ataques bastante constantes en la cocina, cuando fueron golpeadas y para salvar su vida, hacen uso del cuchillo tramontina y muchas veces los varones mueren. Hoy empieza un juicio justamente en Trelew, en Chubut, de una mujer, Marta Gil, que estaba justamente en la situación que describe Nelly, que asesinó a su marido en una situación de discusión, está acusada por homicidio agravado por el vínculo y el fiscal pide cadena perpetua. La defensa dice que es injusto porque esto en realidad se dio en el marco de una discusión y de una acumulación de violencia que llevaba 5 años con situaciones de infidelidad. Lo que digo Nelly también es cierto. Y con respecto a lo que decía Alfredo, ¿por qué esta discusión en torno a la figura del femicidio, no? Desde algunas ONGs están impulsando fuertemente, de hecho ya hay varios proyectos en el Congreso, se empezó a discutir en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, porque por un lado se plantea que puede ser simbólicamente, o sea, un objetivo como ley, incorporar la figura, hablar de un homicidio especial que afecta solo a las mujeres que son asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. No es que por situaciones de inseguridad en la vía pública, sí, azarosamente solo por el hecho de ser mujeres. Entonces, tener una figura específica simbólicamente generaría algún tipo de llamado de atención y de concientización. Ahora, por el otro lado, hay experiencias en América Latina de otros países que la han incorporado con poca efectividad, porque cuando se define, ustedes saben que en la justicia penal hay que ser muy preciso para que te apliquen una ley, bueno, tenés que haber cumplido con estas características que tiene el tipo penal, y que lo que se está observando en los países como Guatemala, Chile, entre otros que se ha implementado, es que cuesta aplicarla. Y entonces, en ese sentido, dicen, lo que hace falta son medidas de prevención, políticas públicas, es antes, no llegar a la muerte. Es que, a ver, ese es el debate. De situaciones de mujeres muertas, hay que atacar antes, claro, ese es el tema. La educación. El tema es que cuando, igual ahora me parece, Nelly, ¿qué te parece a vos esta opción de la comisaría de la mujer? O sea, un lugar específico en donde las mujeres puedan ir a plantear el problema que están teniendo. Me parece a mí, corregime si estoy equivocada, que hay una red un poco más, con mejor entramado, digamos. Pero decime lo que piensas realmente sin compromiso. Te veo cara ahí de que no están así. Mira, una cosa, creo que la mujer que tiene situaciones de violencia está entrampada. Primero en el hecho en sí de la violencia. Pero otra trampa para la mujer que quiere salir a situaciones de violencia es un laberinto judicial. Las comisarías de la mujer, que tendría que ser la puerta de salida, la llave, muchas veces son el obstáculo. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros en Matanza tenemos 2 comisarías de la mujer, pero muchas veces cuando se creó la primera comisaría de la mujer, que estaba en San Justo, Matanza es largo, somos casi 2 millones de habitantes, o sea, la gente que vivía en el kilómetro 45 debía venir hasta el kilómetro 10 o 12. Hablando siempre sobre Ruta 3, sí, para tener una... Pero a finales del año pasado se inauguró la segunda comisaría de la mujer en Virrey del Pino, en el kilómetro 43 más o menos. La comisaría de la mujer de San Justo tenía 38 profesionales. Lo que hicieron al crearse desdobló los profesionales y pasaron. Se crean comisaría de mujer y se reducen personal. Pero el tema es que muchas veces cuando una mujer va a hacer un tema de denuncia, el equipo técnico le dice, vaya, usted no está segura, usted vuelva de vuelta a los grupos. Y muchas veces ese tiempo que demora la mujer es un obstáculo. Porque a veces cuando va a tomar, nosotros vemos que... A ver, una mujer de 17 años golpeada, a veces para la policía es menor. Claro. Pero no es una mujer golpeada. Bueno, Nelly, ojalá, es una trampa. Ojalá haya ayudado esto. Estuvieron saliendo en pantalla algunos teléfonos de diferentes lugares que pueden brindarte ayuda.
Te felicito a vos por la lucha que llevas adelante. ¿Algo que quieras agregar para cerrar cortito como mensaje? Lo único que puedo decir para salir es esto: hay que hablar, hay que contar, no debemos tener la culpa, no es culpa nuestra, no es porque nosotros seamos tontas, estúpidas, se sale de la situación de violencia. Hay que hacer que una sociedad se haga cargo que el señor es agresor. Puede salir. Nelly. Muchas gracias. No, muchas gracias. Ojalá allí en casa sirva. Nos tenemos que ir a un corte. En el bloque que viene, Orquesta del Colón. Traen músicos de afuera pagándoles 2.500 euros para que toquen ahora mismo, el 15 de mayo. De eso charlamos, ya venimos.